Vamos a ver ahora los elementos que van a transportar la sangre y retornarla al corazón. Vamos a hablar de lo que son los vasos sanguíneos y también vamos a hablar de lo que son los vasos linfáticos, que es un sistema que va a servir como una especie de drenaje de nuestro cuerpo para llevar el líquido llamado linfa hacia el corazón directamente, ¿no? Los dos sistemas, el primero que es el que transporta la sangre de nuestro sistema y que lo lleva a todas las células del organismo, y de allí nuevamente recoge todos estos desechos también y lo lleva nuevamente lo incorpora lo que es el corazón para su circulación menor y mayor sucesivamente. Muy bien, entonces aquí podemos reconocer nosotros, ¿ya han visto algo similar? ¿De qué es esto? ¿De qué se trata? No es blefaritis, no es chalacio. No. Es una estructura vascular, se llama hemangioma. Hay hemangiomas que son proyectados así como estructuras voluminosas y hay hemangiomas planos. Pero es básicamente por una aberración en lo que es la proliferación de vasos sanguíneos. ¿Esto de qué se trata? Las famosas varices, que corresponde a una insuficiencia venosa periférica. ¿Correcto? Y esto se va a agravar conforme vayan pasando el tiempo, vayan pasando los años. Se tornan los vasos venosos, tortuosos incluso, saculares, es decir, alcanzan unas dimensiones bastante grandes, con la consiguiente fragilidad de la pared, que puede ulcerarse, puede romperse y producir hemorragias bastante significativas. ¿Esto a qué corresponde? Jóvenes, miren para acá, por favor. ¿Esto a qué corresponde? Ok, sí. Miren ustedes, se supone que cualquier vaso sanguíneo, la luz tiene que estar libre porque aquí se transporta la sangre, ¿verdad? Aquí estamos viendo un elemento, esto es una placa ateromatosa, que bloquea el paso de la sangre y lógicamente eso condiciona una hipoxia en el tejido. Cuando la capa de células endoteliales que lo recubre se rompe, se altera la estructura, genera una agregación plaquetaria, esto se libera, se transforma en un trombo, y el trombo viaja a través de los vasos sanguíneos y tapona un área directamente de manera completa, generando hipoxia, generando infarto, generando necrosis. Y lo que vemos clínicamente es el infarto del miocardio. ¿Correcto? Ahora, no solamente esperemos, esto es bastante clásico, ¿no? Un dolor precordial muy intenso, a veces que ha ido escalando, que se puede irradiar a la mandíbula, hacia el miembro superior izquierdo, etcétera, etcétera. Pero a veces no presenta clínica, son los infartos silentes. Usualmente lo vemos en pacientes con una diabetes bastante avanzada, ¿sí? Porque ya hay daño neurológico. Entonces, no esperemos toda la parte clínica en un infarto, pueden haber infartos silentes. Muy bien, entonces estamos viendo que la parte vascular puede afectarse de diversas maneras y vamos entonces a entrar en la descripción de cada uno de estos elementos. Nuestro sistema circulatorio va a estar conformado por dos elementos fundamentales: el sistema vascular sanguíneo, es decir, que se encarga del transporte de la sangre, y el sistema vascular linfático, que se encarga del transporte de la linfa. En el caso de la parte sanguínea es ida y vuelta, en el caso del sistema linfático solamente retorno al corazón, nada más, ¿no? No lleva, solamente trae, ¿no? En el sistema vascular sanguíneo participa el corazón como elemento que inyecta la sangre y los vasos sanguíneos que se encargan de distribuirla, de llevarla a todas las partes de nuestro cuerpo a través de arterias, venas y capilares. Todos los vasos sanguíneos van a presentar tres capas, al igual que el corazón, ¿se acuerdan? El corazón también es un vaso sanguíneo especializado. Túnica íntima del corazón sería endocardio, túnica media en el corazón sería miocardio y la túnica adventicia sería epicardio en el corazón, ¿de acuerdo? Cada uno de estos, lo que vamos a ver nosotros es de que conforme vayamos disminuyendo el calibre de nuestros vasos sanguíneos, las capas van a conformarse de una manera distinta. Incluso para hacer la diferenciación entre las propias arterias,
vamos a ver que en los componentes propios de cada una de estas capas o túnicas hay elementos que nos van a diferenciar. Presencia mayoritaria de un elemento en desnivel de otro. Y así van a irse intercambiando entre las estructuras vasculares. Aquí, por ejemplo, tenemos una arteria. La arteria va a tener su parte interna, su túnica interna, llamada o conformada básicamente por una capa de células planas, un epitelio simple de células planas, llamado endotelio, y por debajo del endotelio el tejido subendotelial. Por debajo de este tejido subendotelial vamos a tener nosotros la presencia de una lámina elástica interna, ¿no? Todo eso conformando lo que es la túnica interna. Por debajo de esto viene la túnica media, que será básicamente la más ancha, la de un mayor componente, la de mayor espesor, y en la cual encontraremos desde células musculares lisas abundantes, fibras elásticas, fibras reticulares, dependiendo de si estamos en una arteria elástica o una arteria muscular, ya veremos eso posteriormente. Luego, separando la túnica media de la túnica adventicia, vamos a tener una lámina elástica externa. Por último, la túnica adventicia, que es tejido conectivo, también fibras reticulares, fibras elásticas, colágeno. Vamos a tener que a través de la túnica adventicia en los vasos sanguíneos mayores, los más grandes y medianos, la presencia de vasos sanguíneos pequeños y también algunos filetes nerviosos. Es decir, va a estar presente la vasa vasorum y la nervi vasorum. Esto es un esquema de los elementos que vamos a formar las diferentes túnicas o capas. El endotelio, tejido celular subendotelial o tejido subendotelial en general, lámina elástica interna, todo esto en la túnica íntima. Por debajo la túnica media con células musculares lisas, fibras reticulares, fibras elásticas. Luego la lámina elástica externa, que aquí no aparece, acá está, ¿no? Esta es la lámina elástica externa. Y por debajo todo lo que es la túnica adventicia, con la presencia de vasa vasorum y nervi vasorum. Esto también es una arteria, pero aquí, a diferencia de la otra, vemos bien definido, como si hubieran resaltado con un plumón, una línea, ¿verdad? Que tiene algunos espacios y que se encuentra de alguna manera enrollada de aspecto sinuoso. Esto se llama lámina elástica interna. Es muy característico, muy notorio en las arterias musculares. En las arterias elásticas casi no se ve. Luego tenemos la túnica media, la túnica elástica externa y la adventicia. Nuevamente, esto es la luz, por aquí circula la sangre. Hacia adentro deberíamos tener nosotros el endotelio con su tejido subendotelial. Aquí vemos nuevamente esta línea pintada, sinuosa, que es la lámina elástica interna. Tenemos el componente de la túnica media, lámina elástica externa y adventicia. Agrandamos bastante la imagen y lo que estamos viendo acá es, estos son los núcleos de las células endoteliales. Esto es el endotelio. Por debajo el tejido subendotelial y esto es la lámina elástica interna. Un recorrido sinuoso con algunos agujeros o fenestras, por eso es fenestrada. Por debajo la túnica media. Nuevamente hacia aquí ven ustedes los núcleos ligeramente aplanados del endotelio. Vemos aquí una línea gruesa, bien dibujada, sinuosa, la lámina elástica interna, túnica media, adventicia, perdón, lámina elástica, aquí no se aprecia bien, pero todo esto es la túnica adventicia, con la presencia de filetes nerviosos, la nervi vasorum y los vasos sanguíneos, vasa vasorum. Para diferenciar un poco lo que es una arteria y una vena, siempre si comparamos estructuras de similar característica, digamos, la arteria, su luz es un poco más pequeña, ¿no? Es más circular, mientras que la luz de la vena es irregular completamente y también el contorno de la vena, ¿no? Luego habrán diferencias mucho más precisas cuando veamos lo que contiene cada pared. Todo lo de acá es tejido conectivo, el tejido adiposo, conectivo,
filetes nerviosos, ¿no? Entonces, las arterias se van a clasificar primero en base a su diámetro o calibre. Vamos a ir de las arterias de mayor calibre a las de menor calibre. Las de mayor calibre corresponden a las arterias de gran calibre, llamadas también elásticas o arterias de conducción. En este rubro vamos a encontrar la arteria aorta y sus principales ramas, es decir, todas las del callado, por ejemplo, ¿no? Su característica fundamental tiene tres capas constitutivas o tres túnicas. La túnica íntima con su endotelio, su tejido subendotelial, y la presencia no tan visible de una lámina elástica interna. Aquí no se visualiza mucho. Luego viene el componente de la túnica media, que en este caso va a ser predominantemente formado por fibras elásticas, pero también hay células musculares lisas. El hecho de que esto sea predominantemente formado por fibras elásticas no quiere decir que solamente está formado por fibras elásticas. Por favor, tengan en cuenta eso, que es muy importante. ¿Sí? Acá tenemos un montón de componentes, pero el principal componente es las fibras elásticas. ¿Por qué? Porque la arteria aorta, así como sus principales ramas, lo que van a manejar es la presión que está ejerciendo el corazón al bombear la sangre. Imagínense ustedes, si estas arterias no tuvieran las fibras elásticas, la arteria aorta, si no tuviera las fibras elásticas en esa proporción, se desgarraría completamente, no soportaría la presión que sale, con la que sale la sangre del corazón. Simplemente se laceraría, se desgarraría y no soportaría esa presión. Por eso es que necesita la presencia de fibras elásticas. Luego viene la adventicia, que es bastante prominente, gruesa, muy bien definida, con la presencia de vasa vasorum y nervi vasorum. Pasamos, vamos reduciendo el calibre y vemos arterias de calibre medio, o también llamadas arterias musculares, que son las de mayor cantidad, o también llamadas arterias de distribución. Y por favor, miren, estamos recorriendo ahí tres tipos de número de estas arterias. Cualquiera de ellas es válida, ya no estamos preguntando si sirve o no sirve. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver ahora la arteria de calibre medio. Como vemos, el calibre ha disminuido. Sigue siendo formada por las tres capas o túnicas. La túnica interna, tenemos el endotelio, el tejido subendotelial y la lámina elástica interna, que es bastante definida y caracteriza justamente a la arteria muscular. Luego tenemos capas de músculo liso concéntricas, más o menos el número de 40, ¿no? Además de las células musculares lisas, habrán fibras elásticas, fibras reticulares, proteoglucanos y todo lo demás que ustedes pueden leer y que vienen en los exámenes, lógicamente. Y luego tenemos la túnica adventicia, que persiste en la presencia de vasa vasorum y nervi vasorum. Seguimos disminuyendo el calibre y tenemos las arterias. Como ven, también tiene su endotelio, también tiene un tejido subendotelial, pero cada vez es menor. Persiste la túnica, la lámina elástica interna. El número de músculos, de células musculares lisas es menor. La cantidad de capas también es menor. Y la túnica adventicia comienza a disminuir el espesor. Ya se comienza a poner en contacto más íntimo con el tejido conectivo que rodea a todas estas estructuras. Por lo tanto, la túnica adventicia es menos significativa. Y esto va a generar justamente las divisiones sucesivas, que vayan desapareciendo algunas capas, o que en todo caso las capas vayan disminuyendo su grosor. Ya lo vamos a ver a mayor detalle. Las arterias elásticas. La más representativa, la arteria aorta y todas sus ramas principales, estabilizan el flujo sanguíneo, esa es su función principal. Tienen un color amarillento por la acumulación de elastina en su capa media, ¿sí? Lo que ustedes ven en sus libros, en sus atlas, que las arterias son rojas, las venas son azules. Mentira,
las arterias son amarillas por la elastina justamente. La íntima es más gruesa que la íntima de una arteria muscular por la gran cantidad de fibras elásticas, y la lámina elástica interna es difícil de diferenciar del subendotelio, como vemos acá. Aquí tenemos el endotelio, por debajo el tejido subendotelial, y aquí debería estar bien notoria la lámina elástica interna, pero no la vemos tal cual, pero sí está presente. ¿Por qué? Justamente porque se confunde con el grosor, el espesor de lo que es el tejido subendotelial. Luego tenemos la túnica media, en la cual vamos a encontrar un sinnúmero de elementos, y por último la adventicia. Miren ustedes, pintamos una coloración especial. Lo que ven ustedes como si fuesen ondas cerebrales. ¿Se han visto un electroencefalograma? Parece esto, ¿no? Son las láminas de las fibras elásticas, abundantes. Entre ellas están las células musculares lisas. Hay fibras reticulares también, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces miren ustedes la presencia de fibras elásticas. Y como ven, es como si fuesen, sí, ¿no? Como si estuviesen a la espera de estirarse. ¿Sí? Exacto, ¿ok? Entonces, ¿por qué? La propiedad elástica que ya hemos conversado en algún otro momento. La arteria elástica, la principal arteria aorta. Nuevamente, esto es la luz. Aquí tengo el endotelio. Todo esto es la túnica media. Fibromusculares, sí, pero predominantemente fibras elásticas. Aquí tengo la túnica adventicia. Nuevamente, miren la cantidad de fibras elásticas que acompaña todo el espesor de la pared, ¿no? Nuevamente acá, las células endoteliales, tejido subendotelial, la lámina elástica interna, todo esto es la túnica media, y aquí tenemos lo que es la adventicia con algunos vasos sanguíneos. Vamos a las de menor calibre o calibre medio, llamadas también distributivas. Son las arterias musculares, la mayor cantidad de arterias que existen en nuestro cuerpo. Lo resaltante, como les mencioné, la presencia de la lámina elástica interna bien definida. Por encima aquí vemos algunos núcleos de las células endoteliales y por debajo el tejido subendotelial. Como vemos, es bastante angosto por la predominancia de la lámina elástica interna. Luego aquí tenemos la túnica media, conformada predominantemente por células musculares lisas, pero también existen otro tipo de elementos. Posee una túnica media formada esencialmente por fibras musculares lisas. Dice esencialmente, no dice únicamente, ¿okay? La capa subendotelial es más gruesa que de las arteriolas. La lámina elástica interna es bastante prominente, es ondeada y también es fenestrada. Puede tener hasta 40 capas de células musculares lisas entremezcladas con fibras elásticas, fibras reticulares y proteoglucanos. Acuérdense de eso, por favor. Nuevamente tenemos aquí las arterias musculares con su, miren ustedes, lámina elástica interna bien definida, parece que fuera pintado de un plumón. Por aquí algunos núcleos de células endoteliales y escaso tejido subendotelial. Nuevamente aquí tenemos una arteria muscular, miren ustedes, la lámina elástica interna, todo lo que correspondería a la túnica media, componente muscular mayoritario, lámina elástica externa y tejido, la túnica adventicia con, ¿qué sería esto? Basa basal. Nuevamente es un poquito de aumento, la lámina elástica interna, por ahí algunos núcleos celulares. Esto sería el componente de la túnica media, eminentemente muscular, y la túnica adventicia. Aquí tenemos la lámina elástica externa. Le agregamos una coloración especial, las fibras elásticas se van a teñir de negro, y aquí vemos la lámina elástica interna, y algunas fibras elásticas que se encuentran en el componente de la túnica media. Esto me corrobora de que en la túnica media no solamente hay células musculares lisas, sino otros tipos de elementos. Igual acá, la adventicia también tiene fibras elásticas, ¿no? Comparando entonces arteria elástica con arteria muscular,
Miren ustedes el endotelio, tejido subendotelial, abundante, casi no se diferencia de la lámina elástica interna. Esto es la túnica media. Hay una túnica elástica también acá, casi imperceptible, la externa, y la túnica adventicia. Luego aquí tengo bien definido la lámina elástica interna, la túnica media con un componente muscular liso predominante, y aquí tengo la adventicia. Lo mismo, las otras imágenes ya son repetidas. Vamos a la arteriola. Seguimos disminuyendo el calibre, se va reduciendo el calibre de las arterias, ¿no? La luz, y aquí vemos el endotelio. ¿Qué sucede desde las arteriolas hacia lo más pequeñito? Como ustedes pueden apreciar, el núcleo de las células endoteliales es un poquito más prominente, ¿no? Como si fuesen retrochitos y que se van apareciendo hacia la luz. Esa característica va a perdurar hasta incluso los capilares sanguíneos. Esto es particular aquí. Luego está formado por 1, 2 o 3 capas de células musculares lisas alrededor. Digamos, el tejido subendotelial es bastante escaso, comienza a desaparecer. Y también la túnica adventicia se comienza a mezclar con el tejido conectivo que hay alrededor. Por eso comienza también a desaparecer la túnica adventicia. Podemos encontrar algunos filetes nerviosos, algunos vasos sanguíneos también, fibras de colágeno alrededor del tejido conectivo. Esto es una arteria muscular pequeña. Las células endoteliales miden rechonchitas hacia adentro, 1, 2 o 3 capas de células musculares lisas. La túnica adventicia casi desaparece, se mezcla con el tejido conectivo que hay alrededor. Y esto es un conducto, ¿no? Es un epitelio estratificado cúbico, son 2 capas, es un conducto. La arteriola, nuevamente, miren ustedes, básicamente el endotelio, aquí los núcleos son bastante rechonchitos, aquí vemos algunos eritrocitos en la luz, 1 o 2 capas de células musculares lisas, y lo que corresponde a la adventicia casi no existe o va desapareciendo por completo. Se mezcla con el tejido conectivo que hay alrededor. La arteriola, nuevamente, miren ustedes sus núcleos, son prominentes hacia la luz. Luego tengo un tejido subendotelial casi inexistente. Tengo la presencia de 1 o 2 capas de células musculares lisas y la capa o túnica adventicia ha desaparecido, ¿no? Se mezcla con el tejido conectivo que hay alrededor. Una vénula, una arteriola, miren ustedes la diferencia, nuevamente vénula, arteriola, miren los núcleos, miren las células musculares lisas alrededor, y la adventicia ya ha desaparecido. Lo mismo, células musculares lisas, estos corresponden a células endoteliales, eritrocitos, la luz vascular, y el tejido conectivo que casi no se encuentra aquí, que corresponde a lo que sería básicamente la túnica adventicia, ¿no? Nuevamente aquí tenemos una arteriola y aquí tenemos un vaso linfático. Ya comenzamos a ver algunas características del vaso linfático. El vaso linfático solamente está compuesto, la mayor cantidad de vasos linfáticos, por un endotelio, que es un epitelio simple plano. Este epitelio, como todo epitelio, va a tener su lámina basal, pero la característica de los vasos linfáticos es que la lámina basal es incompleta. Por eso es que a través de estas estructuras, todo el líquido que hay en el extracelular pasa a estos vasos linfáticos y es transportado de retorno a el corazón, a través del conducto torácico, ¿no? El sistema linfático es un sistema de drenaje. A través de él van a pasar células, microbios, llámese bacterias, hongos, pueden pasar células neoplásicas malignas, pueden pasar parásitos también, en fin. Capilares, es una estructura bastante sencilla. El capilar es básicamente un endotelio, es decir, epitelio simple plano, con su lámina basal, nada más, no hay más. Así de simple es el capilar. Ahora, va a tener una célula anexa a ella, el llamado pericito, que también es una célula que va a tener su lámina basal.
esta lámina basal va a estar en contacto con la lámina basal del endotelio y se va a fusionar. El capilar puede estar formado por una célula, 2 o 3 células endoteliales. Mide más o menos entre 7 a 9 micras. Reposa sobre una lámina basal fabricada por las mismas células endoteliales y el núcleo se proyecta hacia la luz. Miren acá, esto es un capilar, células endoteliales y encima la célula llamada pericito. ¿Cuál es la función? Básicamente regenerativa. Cuando se lesionan las células endoteliales puede originar una neoformación vascular. Los tipos de capilares se lo aprenden por favor. Es un capilar continuo somático, como su propio nombre lo dice, lo vamos a encontrar a nivel de tejido muscular, tejido nervioso, tejido conectivo y también a nivel cerebral. ¿Cuál es su característica? Que la lámina basal o la membrana basal es continua, no tiene ninguna alteración. Igual, mira usted, la unión que existe entre las células endoteliales es continua y no existe ninguna alteración ahí. Luego tenemos el capilar fenestrado, también llamado visceral. Vamos a encontrarlo en el intestino, en algunas glándulas endocrinas y fundamentalmente a nivel de los capilares glomerulares. Como su nombre lo dice, tiene pequeños agujeros a nivel de lo que corresponde al endotelio. A partir de allí, algunos iones o moléculas pequeñas pueden salir del torrente sanguíneo al exterior. Luego viene el capilar sinusoide. Este tiene una característica particular. La lámina basal es básicamente con aberturas grandes, por las cuales incluso también la membrana, el endotelio. Tanto así de que a través de ellos pueden pasar macromoléculas o incluso pueden pasar células por el fenómeno de diaperesis. Lo vamos a encontrar a nivel de la médula ósea, hígado, vaso, ganglio linfático y algunas glándulas endocrinas también, es decir, en todo el sistema reticular. Las venas. Las venas también van a tener esa característica de estar formadas por 3 capas. Sin embargo, lo que va a caracterizar mucho en las venas es de que el componente de su túnica media va a estar conformado por músculo liso, miren ustedes, pero en poca cantidad, es insignificante casi. Después van a existir otro tipo de fibras elásticas, reticulares y todo lo demás. Pero esta poca cantidad de músculo liso que tienen los vasos venosos, justamente tiene que ver con la poca efectividad que tienen al contraerse para generar que la sangre retorne al corazón. Por eso es que las venas en su interior van a tener válvulas, ¿sí? Válvulas. De manera que las venas van a aprovechar la contracción muscular esquelética para que eso genere una presión. Esa presión hace que la sangre ascienda a través de algunas válvulas que tiene. La válvula se abre, la sangre sube. Cuando la gravedad afecta a la sangre, se cierra nuevamente hasta la próxima contracción del músculo esquelético. Abre, cierra, abre, cierra. Y la sangre va subiendo, subiendo, subiendo hasta llegar al corazón. ¿Ya? Entonces, eso es algo muy particular que tiene nuestro sistema venoso. El sistema venoso es un sistema venoso superficial y profundo. El sistema venoso profundo está dentro de los paquetes musculares. Cuando nosotros caminamos, estamos parados todo el día, por ejemplo, llegamos a nuestra casa, nos sacamos los zapatos, nos quitamos las medias, ¿y qué vamos a notar nosotros en nuestro tobillo? Un surco que está determinado por la parte elástica de las medias, hundido ahí. Nuestra pierna está hinchada, edematizada. ¿Por qué? Porque se ha retenido sangre, volumen. Eso es la insuficiencia venosa, ¿correcto? ¿Cómo combatimos eso? Cuando caminamos. ¿Contraemos el músculo o no? La pantorrilla, ¿se contrae o no se contrae para caminar? Al contraerse la pantorrilla, las venas que están adentro hacen que la sangre suba. Se abren las válvulas, sube la sangre con la contracción. Se relaja,
y la sangre por gravedad tiene que bajar, ¿sí o no? Pero al querer bajar, cierra la válvula. Nuevamente, se contrae, abre, empuja la sangre. Se cae la sangre, tapa. Y así va subiendo la sangre con la contracción del músculo esquelético. Aprovechan justamente nuestra anatomía para mejorar su performance las venas, ¿sí? Y aquí tenemos algo característico, que es una arteria, que es una vena, el diámetro es mayor, el diámetro es menor, la luz, ¿no? Y los componentes de la pared también son completamente distintos. Están inmersos en tejido conectivo de tipo fibra adiposo y vemos aquí también algunos ganglios linfáticos, ¿no? Ahora, las venas van a tener sus válvulas. ¿Se acuerda que el corazón también tiene válvulas? Pero las válvulas están formadas ¿por qué? Por el endotelio en el corazón, ¿eh? Endotelio, y en medio del endotelio había tejido fibroso, ¿verdad? Que formaba ese tejido fibroso, el esqueleto de las válvulas se insertaba en el anillo fibroso y el anillo fibroso era parte del trígono fibroso, ¿sí? Pero estas valvas o válvulas no tienen componente fibroso, solamente tienen la túnica íntima, el endotelio, ¿de acuerdo? Esa es una gran diferencia, ¿ya? Estas válvulas son pliegues de la íntima nada más hacia la luz en forma de melanina. Luego, ¿tiene también un componente de túnica media? Sí, un componente muscular, pero no tan predominante. Y también hay fibras musculares lisas, hay fibras reticulares y fibras elásticas. Y la adventicia en este caso sí está bastante desarrollada. Miren ustedes, todo esto es el componente muscular, la pared. Y aquí adentro veo esto. Estas son las válvulas, que van de pared a pared. Las válvulas venosas. Nuevamente, el componente muscular. Y aquí veo la válvula, que es netamente formado por la túnica íntima. No hay nada más, no hay ningún espacio fibroso, no hay ningún componente fibroso. Nuevamente, aquí tengo la estructura vascular y adentro la estructura de, ¿qué serían estos? Las válvulas. Vale. ¿Qué es eso? ¿Salud? Es el corte transversal del cordón umbilical. El cordón umbilical tiene dos venas y una arteria, ¿verdad? No, perdón. Dos arterias y una vena. Dos arterias y una vena. Podemos ver las arterias con la luz que es menor calibre, la vena que es de mayor calibre. Todo esto está rodeado de ¿qué? ¿Qué es esto rosadito claro? Conectivo de tipo mesenquimatoso embrionario, ¿verdad? ¿Cómo se conoce todo esto? Como la gelatina de Wharton, ¿no? Gelatina de Wharton. W-A-R-T-H-O-N. Vámonos ahora al sistema linfático. El sistema linfático solamente es drenaje de linfa. Ese drenaje se va a producir justamente porque es una estructura bastante sencilla. Es un endotelio con su lámina basal incompleta. Al estar metido dentro de lo que es el tejido conectivo, lo que va a aprovechar es básicamente drenar el líquido extracelular y lo va a pasar al intravascular, dentro de los vasos sanguíneos linfáticos. Y eso lo va a llevar hacia el corazón. Tiene más cantidad de válvulas que las venas. ¿Por qué? Porque acá ni siquiera tiene componente muscular, no tiene absolutamente nada. Solamente es un endotelio con su lámina basal incompleta y algunas microfibrillas. Estas microfibrillas le van a permitir anclarse en el tejido conectivo que está alrededor. Es bastante sencilla la estructura de un vaso linfático. Y va a formar parte, lógicamente, de un sistema linfático. Las estructuras más grandes, más prominentes, son las estructuras que ya están a nivel de la zona pectoral, ¿no? Y subclavia. Tenemos ahí el conducto torácico y el conducto linfático. Tarea para ustedes,
determinar si el conducto torácico corresponde al drenaje de la parte inferior del cuerpo o la parte superior. Lo mismo para el conducto linfático, ¿sí? Si esto es de la parte inferior o la parte superior del cuerpo. No lo averiguo porque va a venir en el examen. Entonces miren acá ustedes, tengo esta estructura linfática, el vaso linfático, es un endotelio bastante simple, no hay túnica media, no hay nada de eso, solamente tengo mi endotelio con su lámina basal incompleta y miofibrillas que se enclavan, digamos, que permiten que se interrelacionen con el tejido conectivo que está alrededor. Existen también las estructuras conocidas como ganglio linfático. Yo trato de hacer este símil. Los vasos linfáticos son las vías del tren y los ganglios linfáticos son las estaciones del tren. Por las vías va a circular de todo. Como le digo, a nivel linfático es una zona de drenaje. Es como el desagüe, ¿sí? La sangre sería el sistema de agua potable y los vasos linfáticos serían el sistema de desagüe. ¿Okay? Entonces va a llegar de todo ahí. Células inflamatorias, células, qué sé yo, de una patología leucémica, células de un cáncer también, metástasis, van a llegar parásitos, van a llegar bacterias, de todo, ¿no? Todo, la linfa. Miren ustedes, esto es el endotelio y esto es la válvula o valva formada por túnica íntima nada más. Comparando, miren, un vaso linfático con una arteriola. Miren ustedes, los elementos son bastante diferentes. El endotelio es prominente, la capa muscular también 1, 2 o hasta 3 capas de músculo liso, y aquí tampoco tenemos túnica adventicia. Miren acá, comparen, es bastante simple el vaso linfático. Nuevamente aquí tenemos un vaso linfático, aquí tenemos una vénula y aquí tenemos un corte de un conducto torácico. Hemos dicho que a nivel ya cercano al corazón la estructura cambia bastante. Aquí sí tenemos una túnica media constituido por músculos que se encuentran distribuidos de manera longitudinal y circular. Vamos a encontrar también una capa adventicia bastante prominente, en la cual vamos a encontrar vasos sanguíneos, es decir, vasa, vasoro. Entonces ya cambia la situación. En el conducto torácico, que es la parte final de nuestro sistema linfático, sí vamos a encontrar una pared relativamente gruesa y compuesta por músculo liso. Para terminar, los vasos sanguíneos tienen 3 capas histológicas: la túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. La íntima tiene una cubierta de un epitelio simple plano llamado endotelio, por lo tanto sus células son endoteliales. La túnica media está compuesta por músculo liso, pero no exclusivamente por músculo liso. Hay predominancia de uno u otro elemento dependiendo si es una arteria elástica o una arteria muscular. ¿De acuerdo? Apréndanse bien de qué está compuesto cada una de esas túnicas, ¿ya? La adventicia encontramos la vasa vasorum y la vasa nervorum. Los capilares están formados por un endotelio, un epitelio simple plano y su lámina basal, y sobre ellos se encuentran los pericitos. También es una célula plana con su lámina basal que se encuentra fusionada a la lámina basal del endotelio. Ahora, función muy importante del del pericito, que sirve para la regeneración del tejido endotelio, ¿no? Las venas, los vasos linfáticos tienen válvulas, las venas y los linfáticos tienen válvulas. Los linfáticos tienen más válvulas que las venas, por obvias razones. Solamente es un endotelio y nada más. No tienen ningún componente muscular. Pero antes de que se vayan, quiero que vean 2 láminas y que le tomen foto. Son los 2 tipos de arteria principales. Una arteria elástica